Buenos días, en este teórico Urgencias Protéticas y Rebasado, nuevamente les habla el doctor Adrián Ochoa, adjunto de la Comisión E. Como en todos los teóricos les indicamos la bibliografía recomendada, que en este caso es el libro Tratamiento del desdentado total de los doctores Capuzzelli y Schwartz. Tienen que saber que la palabra urgencia proviene del latín urgere y quiere decir instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio. En lo que a nosotros nos involucra, resolver una urgencia protética se traduciría en darle una solución al paciente portador de esta prótesis lo más rápido posible. En esta diapositiva vamos a nombrar las probables urgencias que se nos pueden presentar en la clínica, ahora que ustedes son alumnos o el día que estén recibidos en el consultorio. Como primera opción podemos tener lesiones causadas por la estructura protética. Estas son las habituales lesiones por decúbito, lesiones en la mucosa. Como segunda opción vamos a tener alteraciones de la estructura protética y en este grupo debemos mencionar las fracturas, el desprendimiento o fractura de dientes y la rotura de los retenedores. Y en un tercer grupo vamos a tener las desadaptaciones protéticas, las cuales las podemos solucionar con un rebasado. Si se nos presentan a la consulta lesiones causadas por la estructura protética, para poder determinar el origen de estas lesiones, es prioritario que hagamos un correcto diagnóstico para no equivocarnos en nuestro tratamiento. Si el paciente presenta lesiones sobre la superficie de soporte, debemos controlar la oclusión equilibrándola lo mejor que se pueda de acuerdo al esquema oclusal que eligió el operador para confeccionar la prótesis. Como así debemos controlar las presiones sobre el terreno protético y hacer un control sobre la zona de asentamiento. Como vemos en esta diapositiva, al inspeccionar el maxilar superior encontramos lesiones eritematosas en la superficie de soporte. Como primera medida vamos a controlar la oclusión como se ve en la foto central. La prótesis tiene una oclusión incorrecta. A esta altura de la cursada sabemos que protéticamente no debe haber contacto anterior en céntrica. En la imagen se observa porque está marcado con papel de articular. Y luego en la tercera foto el operador corrigió esa oclusión, equilibrando los contactos a cada lado de la línea media sin contacto anterior. Y luego de controlar exhaustivamente la oclusión y cuando estoy seguro que está correcta, vamos a hacer bajo presión oclusal el chequeo del asentamiento protético. Se puede realizar con siliconas específicas, como la que vemos acá, la Fit Checker, o si no podríamos utilizar una silicona fluida que no tenga demasiado cuerpo y buen corrimiento. Recuerden que lo que debo hacer es el procedimiento como si tomara una impresión definitiva, obviamente no ponemos adhesivo y con la particularidad que es a presión oclusal. El asentamiento puede ser correcto, pero si así no fuera, vamos a notar zonas de sobrecompresión como se ven en las fotos. Estas se van a encontrar en los lugares donde la silicona no está presente y vemos prótesis al descubierto. Estas zonas al descubierto debemos pintarlas con lápiz tinta o podría ser también con un marcador indeleble. Y luego lo que haremos es retirar la silicona para hacer los propios desgastes de estas zonas marcadas. Como dijimos en la diapositiva anterior, las zonas determinadas o zonas pintadas vamos a desgastarlas con un fresón delicado y dándole una terminación uniforme a este desgaste. Deberíamos repetir el procedimiento para chequear que la silicona se mantenga en una película uniforme sin dejar zonas de sobrecompresión al descubierto. Y con este procedimiento y con el paso del tiempo se observa una mejora notable.
Cuando nos encontramos con lesiones por desadaptaciones localizadas, generalmente correspondientes a una prótesis inmediata en la que el operador no realizó los sucesivos rebasados para lograr adaptación, debemos como primera medida y como anteriormente lo dijimos, controlar la oclusión. Luego deberíamos adaptar la prótesis ya sea con compuesto para modelar o acrílico de autocurado de baja exotermia en la zona de la lesión. Tenemos que saber que en este caso la manipulación del compuesto para modelar para el operador es más fácil, pero el material en el uso diario se reblandece a temperaturas elevadas. Preferentemente deberíamos utilizar acrílico, que es un material más estable. Y luego de realizar este procedimiento de ajuste, deberíamos mejorar la adaptación de toda la superficie protética con un acondicionador de tejidos. Como vemos en esta diapositiva, se utiliza compuesto para modelar para adaptar la prótesis en la zona de la lesión. El material en este caso también tiene un efecto compresivo. El operador está utilizando compuesto para modelar marrón o rojo que tiene un punto de reblandecimiento más alto. Si bien ustedes ya lo vieron, no debemos olvidarnos que el compuesto para modelar se debe flamear, atemperar a 60 grados y ahí sí podemos llevarlo a la boca. Vamos a realizar de acuerdo a la zona el recorte muscular correspondiente para copiar la función muscular. Terminado el procedimiento, tenemos la adaptación en la foto de la derecha. Luego de la adaptación en la zona de la lesión, debemos hacer un rebasado para lograr una adaptación de toda la superficie basal con acondicionador de tejidos. Les recordamos que este material no es definitivo, debemos reemplazarlo cada 48 o 72 horas y debemos saber que todos los rebasados se deben hacer a presión oclusal. Como dije en la anterior diapositiva, el acondicionador de tejido debemos cambiarlo cada 48 o 72 horas, por lo tanto lo que tenemos que hacer es repetir el procedimiento anteriormente descrito. Con el correr de los días vamos a encontrar una mejoría de la lesión en los tejidos. Luego de realizar este tratamiento y cuando nos aseguramos que la lesión está corregida y estabilizada, deberíamos hacer una adaptación definitiva de esta prótesis al terreno de soporte haciendo un rebasado total o bien confeccionar una nueva prótesis. También podemos tener lesiones por flancos sobreextendidos debido a un error en la confección de la prótesis por un mal diseño de su cubeta individual. Son típicas las lesiones de fondo de surco, como se ven en la foto central superior, debido a esta sobreextensión. Y lo que debemos hacer es ajustar la longitud del flanco protético de acuerdo a la inserción de los tejidos. Tenemos que saber que la sobreextensión no garantiza un mejor rendimiento de la prótesis o una mejor retención. Esto va a producir dos situaciones. Una prótesis que tiene mucha retención y va a presentar lesiones y dolor, o si no, que esta sobreextensión genere desplazamiento de la misma. Tenemos que saber, y esto es importante, que una vez descartado el problema protético como agente de irritación, si luego de un determinado tiempo de tratamiento, como pueden ser generalmente 7 días, si no encontramos mejoras, deberíamos hacer una interconsulta con estomatología. Ya dejando de lado las lesiones de terreno de soporte y pasando a las alteraciones de la estructura protética, debemos verificar los motivos y diagnosticar su causa. Si estas alteraciones fueron generadas por algún accidente, por una mala oclusión, por espesores inadecuados, generalmente más finas, un incorrecto plano oclusal, desadaptaciones protéticas, por toros muy marcados que no fueron aliviados, hábitos de apretamiento, bruxismo o alguna otra causa. Si observo las facies del paciente en la primera foto, veo que su dimensión vertical, a mi entender, está claramente disminuida. Por sus características, parece un paciente maceterino.
Esto me da las pautas de que es un paciente que puede ser bruxómano y observando la prótesis de la que es portador confirmamos lo sospechado. Estos son datos que me permiten a mí para poder hacer un correcto diagnóstico. En las alteraciones de la estructura protética podemos encontrar fracturas longitudinales, fractura o desprendimiento de dientes y rotura de retenedores. Cuando recibimos a un paciente con fracturas longitudinales debemos saber que los criterios de aceptación para la reparación de una prótesis removible son que los bordes de fracturas sean nítidos con un calce perfecto y sobre todo, algo muy habitual, que el paciente no haya intentado repararla, por ejemplo con adhesivos como el cianocrilato, podría ser la gotita u otra marca comercial, o con otros elementos adhesivos u otros procedimientos. Esto altera el correcto enfrentamiento de la fractura y no genera la imposibilidad de repararla correctamente. Antes de trabajar debemos descontaminar por el lapso de media hora, como lo decimos acá en la diapositiva, con hipoclorito de sodio al 0,5%. Para obtener esta proporción lo que tenemos que hacer es una dilución de lavandina de 1 en 10. Para proceder a la reparación y luego de verificar el correcto enfrentamiento de los trazos de la fractura, debemos unir con una sola gota de cianocrilato en un punto determinado. Si determinamos que no lo unimos correctamente, al haberlo hecho solamente en un punto se puede despegar fácilmente. Se retiran los excesos de pegamento y nos va a quedar una gran superficie sin alterar y vamos a tener la posibilidad de pegarlo nuevamente. Luego de unir correctamente las partes en que se fracturó la prótesis, debemos pincelar la parte interna de esta con separador y se hace un llenado de la prótesis con yeso o con silicona masa para poder hacer una llave de reposicionamiento. Ya endurecido este modelo o llave de reposicionamiento, se separan los trazos de la fractura y se desgasta con fresón a la altura de la fractura a bisel externo. A estos desgastes que van a estar ocupados por el nuevo acrílico para consolidar la unión, le podemos adicionar trabas mecánicas como pueden ser lo que habitualmente llamamos colas de Milano. También podemos colocar refuerzos metálicos. Si el modelo o llave de reposicionamiento fuera de yeso, deberíamos mojarlo y envaselinarlo o colocarle separador para poder impedir que el acrílico nuevo se atrape en el yeso. No pasaría lo mismo si opté por hacer la llave con silicona masa. Luego de asegurar la correcta posición de la prótesis sobre la llave o modelo, se pincela con monómero el acrílico de la prótesis. Con acrílico de autocurado en consistencia de jarabe o miel, lo vertimos o colocamos sobre la zona de unión. Esperamos un tiempo prudente para asegurarnos la correcta polimerización, la que podemos acelerar colocando el conjunto modelo prótesis en agua caliente. Luego se desgasta para darle una superficie uniforme al resto de la estructura protética para después pulir correctamente. Si la prótesis fracturada fuera una prótesis inferior, como se ve en esta diapositiva en la primera foto, el procedimiento para la reparación es el mismo que acabamos de describir. Se verifica el enfrentamiento, se pegan los cabos de la fractura solamente en un punto con cianocrilato y luego se realiza la llave de reposicionamiento. Hacemos un desgaste a bisel externo de los trazos de la fractura y con acrílico de autocurado se realiza la reparación. Ahora vamos a ver la reparación de la rotura o desprendimiento de un diente de la prótesis. Si bien el procedimiento para ambos casos es similar, para reemplazar un diente fracturado debería tener una variedad de dientes de stock que me permitan reponer el diente con un tamaño, color y forma acorde a los dientes de la prótesis. En una situación como esta, donde el diente está fracturado, se desgasta lo que queda del diente conservando el marco de la encía rosa.
Elegimos un diente de stock similar en color, forma y tamaño a los dientes de la prótesis y se posiciona para controlar si queda acorde con el resto de la prótesis. En este momento quizás debamos personalizar el diente haciéndole desgastes para darle la fisonomía acorde al resto de los dientes de la prótesis. Se fija la posición del diente con cera rosa. En este caso, como se ve en la diapositiva, el operador lo hace con cera roja, que es más fácil su manipulación. Se controla para ver si logramos una posición correcta o una posición deseada y se realiza una llave frontal de reposicionamiento. Una vez que nos aseguramos que el diente tiene solamente una posición, se asperiza su talón y lo fijamos a la llave de reposicionamiento. Sacamos todos los restos de cera, mojamos con monómero el talón del diente, como así también la parte receptora de la base protética. Se posiciona el diente con la llave de posicionamiento, preparamos el acrílico de autocurado en consistencia de jarabe o miel y lo vertimos en el espacio que había ocupado la cera entre el diente y la base. Y se espera su polimerización. Luego desgastamos los excesos de acrílico para hacerlo uniforme con el resto de la prótesis y se pule correctamente. Cuando se nos presenta a la consulta un paciente con una rotura de un retenedor protético, el procedimiento a realizar es una impresión de la prótesis colocada en boca, a la que nosotros llamamos impresión de arrastre. Hacemos el llenado de la impresión y el objetivo de esta es obtener un modelo que contenga la prótesis y los dientes naturales del paciente para poder realizar el retenedor sobre el modelo. Tenemos una unidad modelo prótesis en la cual vamos a labrar un lecho para el nuevo retenedor. Para la confección de este retenedor debo tener en el consultorio alambre de 0,8 o 1 milímetro de diámetro de acero. Con el alicate universal y un alicate de media caña vamos a darle forma y poder confeccionarlo. Presentando el retenedor y asegurándome su correcta posición y formato, lo pegamos al yeso con cera para darle inmovilidad. Mojamos con monómero el acrílico y de la misma forma que lo venimos haciendo en una consistencia de jarabe o miel, se vierte el acrílico de autocurado en el lecho labrado y sobre el retenedor. Luego se espera la polimerización, la cual la podemos acelerar sumergiendo la unidad en agua caliente. Desgastamos los excesos de acrílico para darle uniformidad con la prótesis y luego lo pulimos. Luego de ver la primera parte de urgencias protéticas, vamos a ver una segunda parte dedicada al rebasado. Este es un procedimiento que posibilita que a una prótesis nueva o en uso le podamos restablecer la superficie de su base y de los bordes periféricos en contacto con los tejidos de soporte. De esta manera, con este recurso protético, vamos a tener la posibilidad de recuperar la falta de retención y estabilidad de dicha prótesis. El rebasado es un procedimiento que clínicamente es una impresión del terreno de soporte y o de las zonas periféricas con dos características particulares o fundamentales. La primera, la prótesis se utiliza como cubeta individual, por lo tanto debemos tener en claro los límites correctos que utilizamos para la confección de la cubeta rodete. Si los límites de la prótesis a rebasar no fueran los correctos, lo que debemos hacer es prolongarlos. Debemos realizar una impresión de arrastre, confeccionar un modelo y con acrílico de autocurado sobre el modelo obtenemos los límites deseados. Y como segunda característica, es una impresión que se realiza bajo presión oclusal. Por lo tanto, tenemos que tener en claro los conceptos de oclusión con los que se confeccionó la prótesis. Porque si adoleciera de algún defecto la prótesis a tratar, podríamos con adición o sustracción de acrílico corregir la oclusión. Por lo tanto, la prótesis a rebasar debe tener dos requisitos fundamentales. Correcto soporte, debo presionar alternativamente a cada lado de la línea media y la prótesis no debe bascular, y una correcta oclusión céntrica.
Si fuera necesario, deberíamos guiar al paciente a que ocluya en una posición de oclusión en relación céntrica. Este procedimiento se clasifica de acuerdo a cómo se incorpora el material del rebasado a la base protética de dos maneras. Directo para zonas de pequeña extensión e indirecto cuando decidimos rebasar toda la superficie de soporte. Para esto, como vemos en la foto, lo tenemos que mandar al laboratorio, donde lo van a enmuflar para poder hacerlo con acrílico de termocurado. En el parcial o directo se agrega acrílico de autocurado en boca en una pequeña extensión. Debemos tener en cuenta su sabor desagradable, la liberación de calor durante la polimerización del acrílico en boca y para esto deberíamos utilizar acrílico de baja exotermia. ¿Por qué no se rebasan grandes extensiones con acrílico de autocurado? Porque como no es un material de impresión, este material no tiene la posibilidad de corrimiento y reproducción de detalles como lo tiene la silicona fluida. Al no tener estas propiedades, son comunes los defectos de superficie. Su superficie es muy porosa, por lo tanto se utiliza en pequeñas extensiones. En el total o directo, el procedimiento es el mismo que para una impresión definitiva, y el material de impresión en el laboratorio va a ser reemplazado por el acrílico de termocurado. Vamos a describir la técnica indirecta en un rebasado total superior. Y como dijimos anteriormente, el procedimiento es el mismo que una impresión definitiva. Por esto, debemos reconocer el terreno de soporte si hay zonas de la mucosa de diferentes depresibilidades, como así también un torus palatino muy marcado. Como primera medida, controlamos los bordes. Si fuera necesario, los vamos a desgastar de acuerdo al diseño de la cubeta rodete. En este caso lo hacemos en la zona vestibular poniendo el fresón perpendicular al borde y recortándolo a la altura de la línea cero anatómica. Luego de controlar los límites en vestibular, lo vamos a hacer en la zona limitante posterior. Para eso pintamos con lápiz tinta el borde posterior de la prótesis como lo hacemos con la cubeta rodete. La posicionamos en boca y le pedimos al paciente que diga la letra A para que baje el velo del paladar y se marque el límite. También para que se marque la zona limitante posterior le tapamos la nariz al paciente y le pedimos que sople. Así baja el velo del paladar y se marca bien el lápiz tinta. De esta manera podemos corroborar el largo de la prótesis. En este caso se ve que en la tuberosidad izquierda está larga y el operador procede a corregir la longitud de la prótesis en esta zona. Si la prótesis en el límite posterior no llegara a tener el límite correcto, debo prolongarla. Y para esto lo que tengo que hacer es tomar una impresión de arrastre, hacer un modelo y con acrílico de autocurado prolongar el límite, que en este caso va a ser una línea recta de surco amular a surco amular. Tenemos que saber que con el rebasado podemos mantener la dimensión vertical o aumentarla. Para hacer un rebasado tenemos que desgastar la base protética asperizándola. Si deseo mantenerla, tengo que dejar en la base 3 puntos de tope, uno anterior y dos posteriores sin tocar, como se ve en la imagen. Ahora, si necesito aumentar la dimensión vertical, lo podría hacer aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Para hacerlo, deberíamos colocar 3 bolitas de compuesto para modelar de un diámetro de 5 milímetros, cada una correspondiente a cada posición marcada. Flamearlas, atemperarlas, colocar la prótesis en boca y pedirle al paciente que ocluya suavemente hasta llegar a la dimensión vertical que queremos lograr. En este caso, como va a remarginar para copiar la función muscular con silicona, tenemos que poner adhesivo en el borde de la prótesis para lograr adhesión del material. Tendría que ser una silicona para remarginado o en su defecto silicona regular.
El operador carga el material y recuerden que la maniobra siempre se hace a presión oclusiva. Se coloca la prótesis en boca y bajo presión oclusal se hace el recorte muscular para remarginar el borde de la prótesis. Como se ve en la foto inferior derecha, el paciente realiza movimientos mandibulares, pero tenemos que tener en cuenta que luego de hacer estos movimientos, el paciente debe volver a ocluir. El remarginado empieza a presión oclusal, se hacen los movimientos mandibulares y se termina nuevamente con el paciente ocluyendo. Como en todo remarginado, busco que los bordes sean lisos y redondeados, y debo retirar los excesos que quedan por dentro de la prótesis para evitar sobrecompresión o un punto que me genere la pérdida de soporte. Luego vamos a tratar de obtener el sellado posterior y para eso debo controlar o palpar la depresibilidad de la mucosa de la zona limitante posterior. A partir de eso cargo el material para el sellado posterior y como dije anteriormente, partimos de una presión oclusal, luego debemos sostener con el dedo en el centro del paladar la prótesis. El paciente hará movimientos mandibulares de lateralidad, apertura y cierre para que en esta zona se marque el ligamento pterigo mandibular y le pedimos al paciente, tapándole la nariz, que sople para que baje el velo del paladar y se logre una mejor impresión de la zona. Como así también que diga repetidas veces la letra A. Como dije anteriormente, el paciente tiene que volver a ocluir y al endurecerse el material retiramos y recortamos los excesos como se ve en la foto. Luego de terminar el procedimiento pasamos a hacer los controles correspondientes para ver si realizamos correctamente el remarginado. En esta diapositiva vamos a comprobar que la prótesis tenga soporte presionando alternativamente a cada lado de la línea media. Vamos a hacer las pruebas de retención estática traccionando, en este caso, de los dientes hacia abajo como se ve en la foto inferior izquierda. Y luego haciendo fuerza por la cara palatina de los dientes anteriores superiores controlamos el sellado posterior. De esta manera hacemos las pruebas para ver si la prótesis tiene la retención estática deseada. Luego de realizar las pruebas en estática pasamos a realizar las pruebas de retención dinámica. Para esto le vamos a pedir al paciente que haga movimientos de apertura y cierre y lateralidad y la prótesis no se tiene que desprender o no tiene que perder la retención obtenida. Luego de corroborar que la prótesis tiene un borde periférico correcto y la retención en estática y dinámica es la que nosotros queremos, pasamos a preparar la prótesis para la toma de impresión definitiva propiamente dicha. En la zona anterior del paladar vamos a hacer entre 3 y 4 oquedades con una fresa número 3, porque esta es una zona de confinamiento de material y por lo tanto debemos tener una posibilidad para que escape el aire y no quede una burbuja en esta zona de la impresión. También, si el soporte labial es el correcto, deberíamos desgastar la zona interna anterior de la prótesis porque aunque sea fluida la silicona que utilizamos para la impresión, como ocupa un espacio, puede hacer que se adelante la prótesis y aumentar el soporte labial. No nos podemos olvidar que antes de cargar la silicona para la impresión, debemos pincelar con adhesivo toda la base de la prótesis. Colocamos la prótesis en boca, le pedimos al paciente que ocluya y como se ve en la foto central, el operador también está llevando la prótesis hacia el maxilar. Este procedimiento lo hace para que con esta impresión no aumente el soporte labial. Inmediatamente, después procede al recorte muscular de toda la zona vestibular, siempre manteniendo la presión oclusal. Luego vamos a proceder a hacer los movimientos de recorte muscular dinámicos. Para esto le pedimos al paciente, tapándole la nariz, que sople, para que baje el velo del paladar, se impresione correctamente la zona del sellado posterior. Como así los movimientos de lateralidad, para determinar el grosor de la zona de la tuberosidad, y también en conjunto con este movimiento,
los de apertura y cierre para la zona limitante posterior y del ligamento pterigomandibular. Y luego de hacer todo el procedimiento, observamos y evaluamos la impresión definitiva realizada para poder hacer un rebasado total de la prótesis superior. Ahora vamos a ver la técnica indirecta o el rebasado total en una prótesis inferior. Luego de controlar el soporte y la oclusión de esta prótesis, como hicimos con la prótesis superior, debemos recortar los flancos de acuerdo al diseño que estudiamos de la cubeta rodete, ya que vamos a utilizar esta prótesis igual que en el procedimiento anterior como una cubeta rodete o una cubeta individual. Cuando hacemos un remarginado debemos comenzar primero por lingual. Es indistinto con el material que utilizo para remarginar. El objetivo es hacerlo de esta manera porque cuando usamos un compuesto para modelar vamos a poder atemperarlo incluyéndolo en agua caliente de una manera correcta. Si lo hiciera primero por vestibular, cuando quiero atemperar el compuesto para modelar, en lingual tendría que sumergir toda la prótesis en agua caliente y por lo tanto la parte ya remarginada se va a reblandecer. Se coloca la prótesis en boca, le pedimos al paciente que ocluya y luego vamos a hacer el remarginado para copiar la actividad muscular y darle un borde periférico correcto. El operador sostiene con ambas manos la prótesis mientras el paciente hace movimientos linguales de apertura y cierre y lateralidad. Luego le pedimos al paciente nuevamente que ocluya mientras remarginamos copiando la actividad muscular de todo vestibular. Tengo que hacerlo hasta que el material endurezca. Retiramos la prótesis y evaluamos cómo quedó la prótesis remarginada, como se ve en la foto de la derecha. Vamos a hacer las pruebas de soporte y de estabilidad horizontal. En este caso, el operador en las primeras fotos está presionando alternativamente a cada lado de la línea media para probar soporte. Y en las fotos inferiores sostiene con el pulpejo del dedo la prótesis en su lugar y está controlando la estabilidad horizontal, tratando de desplazar la prótesis hacia adentro y hacia afuera. Luego hacemos las pruebas de retención estática. Traccionando los dientes hacia arriba probamos retención vertical y empujando del lingual hacia adelante voy a probar sellado posterior. También le pedimos al paciente que haga movimientos de apertura y cierre para probar retención dinámica y luego de observar que obtuvimos la retención deseada, pasamos a la toma de la impresión definitiva. Como lo hicimos con la superior, pincelamos adhesivo en toda la base protética. Cargamos material para la toma de la impresión, la posicionamos en boca y bajo presión oclusal hacemos los movimientos pertinentes para poder realizar la toma de la impresión definitiva. Debemos recordar que al hacer movimientos de apertura y cierre y lateralidad, debemos sostener a cada lado de la línea media y en forma pareja la prótesis para que no se desplace con los movimientos. Y este procedimiento concluye con el paciente ocluyendo finalmente. En esta diapositiva observamos las dos impresiones definitivas. Debemos hacer la crítica de estas impresiones para ver si son correctas. Y recuerden que todo procedimiento de impresión definitiva termina con la confección del modelo definitivo. Debemos hacer la protección de bordes y encajonado de acuerdo a como les enseñamos en el teórico específico para la confección del modelo definitivo. Como hicimos en el tratamiento que vimos del desdentado total, que no separamos la impresión del modelo cuando montamos esta unidad en el articulador, en este procedimiento tampoco tenemos que separar la prótesis del modelo y así la vamos a enviar al laboratorio para que el laboratorista pueda incluirlo en la mufla y así continuar con los pasos del procedimiento. Si yo en este momento y por equivocación separara la prótesis del modelo, perdería la relación de altura y espesor que tiene el material de impresión del rebasado y tendría que hacer todo el procedimiento nuevamente, porque esto se debe separar en una llave de yeso como es la mufla y la contramufla. Como se ve en la diapositiva,
incluida la unidad modelo prótesis en la mufla y contramufla, el laboratorista procede a retirar el material de impresión y trata el modelo eliminando nódulos y poros para poder incluir el acrílico de termocurado. Lo que se ve en la primera diapositiva es opcional, pero el operador puede hacer ranuras para aumentar la superficie de contacto y adhesión del acrílico de termocurado. Coloca separador de yeso y procede a amasar el acrílico para colocarlo en la mufla. El laboratorista coloca el acrílico sobre la base protética que está en la mufla. Luego un film sobre el acrílico y coloca la contramufla. Lo lleva a la prensa y luego de prensarlo retira los excesos. Separa la mufla de la contramufla, saca el film y los vuelve a prensar. El laboratorista termina de retirar los excesos y vuelve a prensar el conjunto de mufla y contramufla. Luego de esto, continúa con el proceso de polimerización en mufla y al terminar, retira la prótesis y la pule correctamente. Y en estas dos fotos observamos cómo quedan las prótesis con un rebasado total indirecto. Ya con la prótesis rebasada, citamos al paciente y hacemos todos los controles de instalación como lo hicimos en la instalación de una prótesis nueva. También debemos controlar la oclusión y si tuviéramos contactos no deseados, debo gastarlos para equilibrar el sistema oclusal. Ahora vamos a describir la técnica directa. Esta es una técnica para hacer rebasados parciales en boca. Debemos saber que el acrílico de autocurado tiene sabor desagradable. Como así, hay que advertirle al paciente de la exotermia de la polimerización. Vamos a rebasar la zona de la tuberosidad por falta de retención vertical. Confeccionamos acrílico de autocurado, ponemos monómero para la unión del acrílico y lo colocamos en la zona a remarginar. Tienen que saber que la consistencia del acrílico para que no se derrame sobre el flanco protético es cuando el material comienza a perder brillo. En este momento comienza a perder fluidez y así vamos a poder hacer el remarginado de la zona que queremos. Vean en la primera foto la consistencia del material. Luego le pedimos al paciente que ocluya. Tengan en cuenta que todos los rebasados son a presión oclusal. Luego sostenemos con una mano y hacemos un movimiento de C, arriba, afuera, abajo y adentro, para recortar la zona vestibular. Y el paciente va a hacer movimientos de lateralidad para delimitar el grosor del borde protético. Y por último, le tendría que pedir al paciente que nuevamente ocluya. Antes que termine la polimerización, con un bisturí filoso o una espátula de Cron, podríamos sacar los excesos groseros que muchas veces se vuelcan sobre el cuerpo de la prótesis. Y luego de su polimerización, pulimos el acrílico. Primero lo hace con un fresón. Y para darle una mejor terminación, tenemos que saber que hay, para pieza de mano, aditamentos de pulido como son gomas, paños o fieltros, que nos van a dar un mejor acabado final. En esta situación vamos a hacer la misma técnica en la zona limitante posterior por pérdida del sellado posterior. Como en todo procedimiento para esta zona, lo que debemos hacer es palpar la depresibilidad de la mucosa con el pulpejo del dedo para ver qué cantidad de material tengo que cargar para hacer este sellado posterior. También debemos controlar el largo de la prótesis en esta zona. Sabemos que el límite es de surco amular a surco amular una línea recta. En este caso, el operador encuentra larga la prótesis en la tuberosidad derecha. Tenemos que tener en cuenta que si la prótesis no cubre el terreno de soporte en toda su extensión, para poder hacer el sellado posterior, tendría que con anterioridad extender el límite como lo describí en pasos anteriores. Procedemos a recortar el límite posterior a los límites correctos. Asperizamos la zona y hacemos ranuras para aumentar la superficie de unión del acrílico de autocurado. Y colocamos monómero en la zona a rebasar.
Como vemos en la diapositiva, hacemos acrílico de autocurado, lo cargamos en la zona limitante posterior, de acuerdo a la depresibilidad de la mucosa de las zonas descritas por Lytton Harris, y antes de llevar la prótesis a la boca, le pedimos al paciente que se haga un enjuague con agua fría como para contrarrestar la exotermia de la polimerización. Colocamos la prótesis en boca, le pedimos al paciente que ocluya, que haga movimientos de apertura y cierre y lateralidad, y tapando la nariz y sosteniendo la prótesis en el centro del paladar, le pedimos al paciente que sople, para que baje el velo del paladar y se impresione correctamente la zona del sellado posterior. Se retira el acrílico que prolonga el límite posterior de la prótesis y luego la pulimos. Instalamos la prótesis y luego de pedirle al paciente que ocluya, se hacen las maniobras correspondientes para probar retención. Sintetizando, y como dice la diapositiva, con el rebasado podemos restablecer la adaptación de la base protética y de los bordes periféricos para devolverle adaptación y retención. Esto se puede hacer en prótesis que tengan como requisito soporte y correcta oclusión céntrica. También tenemos que saber que si agregamos acrílico a la prótesis, lo debemos pulir para que no agreda a los tejidos que soportan y circundan la prótesis. Terminada la clase, los saludo y les agradezco por su atención. Muchas gracias.